Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. 6:20 de la mañana. Doña Darcy Quinn, el fallo de la Corte sobre pensiones va a ser determinante para saber muchas cosas. Si queda vivo o no el subsidio al adulto mayor. Se ha dicho hasta la saciedad que en caso de que la Corte lo tumbe, se puede restablecer sin necesidad de ley. Eso está claro, digamos que no requiere la reforma pensional, entonces el gobierno lo podría subsanar con sus propias decisiones, pero hay otras que sí afectan a la gente. Por ejemplo, el cambio de régimen, los que estaban en un fondo privado y se quieren pasar a Colpensiones. ¿En qué va ese proceso en la Corte y qué nueva pata le sale a este debate? Don Juan, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Por supuesto, es que como todas las leyes, como todas las reformas, todo esto necesita una revisión de la Corte Constitucional. Y ahí intervienen el procurador, los magistrados, etcétera, etcétera. Lo que pasa hoy es que sabremos si el procurador se va o no se va a declarar impedido frente a varias leyes de la Corte Constitucional y particularmente la reforma pensional. ¿Qué sucede? Que hoy la Corte empieza a discutir los impedimentos que ha presentado Gregorio El Hach en otras leyes que se están discutiendo. ¿Por qué? Pues porque él era secretario del Senado de la República cuando esas leyes se estaban aprobando. Y hoy lo que va a definir la Corte Constitucional es si eso es o no un impedimento, que él, aunque no haya votado, haya estado en esas votaciones como secretario general del Senado. De si acepten o no impedimentos para otras leyes que él ya presentó, va a depender si en los próximos días él presenta su impedimento ante la reforma constitucional. Acordémonos que eso ya lo había conceptuado la ex procuradora Margarita Cabello, pero la Corte Constitucional ha dicho pues que ahora necesita el concepto de Gregorio El Hach. Y Gregorio El Hach no sabemos si pueda o no conceptuar. ¿Qué significa todo esto para que la gente entienda? Que si aceptan esos impedimentos, pues tienen que nombrar un procurador ad hoc, y entonces ese procurador ad hoc, que es distinto, que no tiene nada que ver con eso, tiene que leer la reforma pensional antes de hacer o emitir cualquier concepto, etcétera, 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 y esto lo único que hace todo es dilatar cualquier discusión que se dé dentro de la reforma constitucional, dentro de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Y pues, ¿qué podría significar eso, don Juan? Que yo creo que es lo más grave, y es que no se alcance a discutir esta reforma constitucionalmente antes de su implementación, que se implemente y luego posteriormente falle la Corte Constitucional con todas las implicaciones que tendría que ver esto, con el desorden que podría implicar esto para los afiliados. Es decir, ¿qué tal que la Corte después diga no, esa reforma no es constitucional y la tumbe, y ya la está implementando el gobierno nacional y la gente queda absolutamente en la mitad de todo este tema? Ese es el gran problema y esa es la gran angustia que hay frente al tema de los impedimentos, de los procuradores ad hoc y de toda la discusión de la reforma pensional. Lo ha explicado perfectamente Darcy Quinn, y eso, William, es lo que pasa cuando les entra el afán legislativo y deciden pupitrear una reforma porque no les va a alcanzar el tiempo, y vienen las demandas y queda mal hecho, independientemente de su resultado final. Lo cierto es que todos los colombianos vimos cómo no dejaron discutir las proposiciones. Sí. Todos los colombianos vimos cómo se mandaron un soberano pupitrazo porque tenían la mayoría, y este es el efecto. Entonces luego, si la Corte hace lo que le toca, cumple con su tarea y considera que no se cumplió con el procedimiento adecuado, empiezan a decir, no, el perverso neoliberalismo que no deja avanzar. No, la chambonada legislativa que quieren repetir una y otra vez. Y si la Corte se las deja viva, es de milagro. O si encuentra alguna fórmula intermedia de modulación, como volver a mandar a la Cámara para que enmienden la chambonada violación de la ley que hicieron. Esa reforma puede estar agonizando en estos momentos en la Corte Constitucional. Pues mire, la discusión
discusión tiene que ver con si hubo o no deliberación en el último debate, y eso está grabado, todos los colombianos lo vimos, y luego se inventan algún... Adoptaron el mismo texto, el mismo texto que venía del Senado, y no se dio la deliberación que se esperaba. Sí, Darcy. No, un tema más ahí, es decir, antes de que empezáramos en toda esa discusión de los impedimentos, la fórmula que sé que se estaba abriendo paso dentro de la Corte Constitucional es que se devolviera, es decir, que se devolviera a la Cámara de Representantes, se subsanara el error y ahí sí ya volviera la reforma pensional. Discusión en la Cámara. Eso se enreda ahora. Es una decisión salomónica, pero entiendo que no es el sentido del proyecto de fallo de Ibáñez, ¿no? Que Ibáñez pide tumbarla por completo. Yo no sé si hay antecedentes, doctor Juan, de pronto usted lo pueda recordar más, una figura como la que está planteando que... La Corte en algunas oportunidades ha mandado salvavidas para que subsanen una falla de trámite. Ojo, pero con fallas de trámite menores. Es que aquí lo que se omitió... Es estructural. Lo que se omitió es ni más ni menos que el debate parlamentario. Pero pues eso es lo que viene. 6:26, los secretos de Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. Lo que tanto esperaste llega cuando menos lo esperabas. Llega la nueva tarjeta